Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material que usa una metáfora que, la verdad, es muy potente. La vida como una carrera. Una carrera. Sí, que a veces parece más una maratón cuesta arriba. Totalmente. La fuente es una charla de Juan Pablo Lerman, del canal Vitalmente. Y nuestra misión hoy es desgranar dos ideas centrales que propone. Que son muy interesantes. Sí. Por un lado, los pesos innecesarios, esas cargas que nos frenan. Y por otro, que este concepto me parece mucho más provocador, los pesos necesarios, esos que aunque duelan, son los que de verdad nos hacen avanzar. Es que la metáfora de la carrera conecta con algo muy de ahora, ¿no? Esa sensación de estar corriendo pero sin moverse del sitio. Como en una cinta de gimnasio. Exacto. La fuente arranca justo de ahí, de la gente que siente que está en una banda estática, como él dice. Pasan los años y sigues en la misma relación que no te llena, sin empezar a estudiar eso que querías. Sin arrancar. Eso es. Y el argumento de fondo es que este estancamiento no es solo por falta de un propósito, sino por el lastre que llevamos, muchas veces sin darnos ni cuenta. Claro. Y lo bueno es que no lo plantea como una competición contra otros. La idea es llegar a tu propia meta. El objetivo es terminar, no llegar la primera. Exacto. Y para eso, la primera pregunta que lanza es muy directa. ¿Qué llevas en la mochila que te impide correr? Porque a lo mejor el problema no son las ganas, sino el sobrepeso. Ahí está la clave de todo. El análisis se basa en un texto del libro de Hebreos que invita a quitarse todo peso. Y lo mejor es cómo lo visualiza, porque no se queda en la teoría. Sí, esto es genial. Llama a un voluntario del público, un chaval, Jean-Pierre, y literalmente le empiezan a cargar cosas encima. Es muy gráfico, sí. Primero, una mochila, que representa pues esas amistades que nos suman que solo restan energía. Luego le cuelgan otra cosa que es una relación tóxica. Él la llama una filistea. Claro que hay que explicar un poco el término. En ese contexto bíblico, filisteo no es una nacionalidad, es más un arquetipo. Una mala influencia, vamos. Exacto. Es la forma que tiene la fuente de decir algo o alguien que te desvía de tu camino. En un lenguaje más de la calle, pues eso, una relación tóxica. Exacto. Pero es que no para ahí. Le sigue añadiendo pesos. Las redes sociales, TikTok, Instagram, los videojuegos. Las adicciones modernas que las llama él. Eso es. Y encima problemas familiares que no están resueltos, el resentimiento. Y lo remata con un pecado oculto, algo que se arrastra en secreto. Al final el chaval está ahí, en medio del escenario que casi no se puede tener en pie. La imagen es demoledora. Y lo es, porque esa imagen tan física, del agobio, es el punto de partida para explicar tres consecuencias muy concretas de llevar esos pesos innecesarios. Sí, que no es solo una metáfora, es que tienen un impacto real. Y la primera es la más obvia de todas. Que te hacen ir más lento. Mucho más lento. En la demostración ponen a Jean-Pierre, cargado hasta los topes, a intentar correr contra otro chico, Ethan, que va ligero. Y es que es casi de risa si no fuera tan triste. Ethan avanza sin problema y Jean-Pierre pues apenas puede moverse. Y esto yo creo que toca una fibra muy sensible, la frustración. Totalmente. La frustración de ver que los demás avanzan y tú no, es que conecta con algo muy estudiado, la teoría de la comparación social. Claro, el dolor no viene solo de que tú no avanzas, sino de ver que el resto sí lo hace. Y la fuente le da un enfoque muy bueno. No es que te falte motor, es que te sobra ancla. Ostras, qué buena esa. No te falta motor, te sobra ancla. Es que no te esfuerces, es que cada gramo de esfuerzo que pones en avanzar lo gastas primero en arrastrar todo ese peso muerto. Es la receta perfecta para quemarse para el burnout, porque sientes que lo das todo, pero no hay resultados. Vale, esa es la primera consecuencia. ¿Y la segunda? La segunda es que estos pesos te hacen tropezar, pero no de cualquier manera. ¿A qué te refieres? A que te hacen tropezar siempre en el mismo sitio. El peso innecesario, según la charla, se identifica porque te lleva a caer una y otra vez en el mismo problema. Pone el ejemplo de una pareja que siempre discute por lo mismo. El bucle infinito. Ese es. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo te das cuenta de que estás en un bucle? Porque desde dentro es muy difícil verlo. Simplemente piensas, ¿es que la vida es así? ¿O es que mi pareja es así? Esa es la cuestión. La fuente lo contrapone con la actitud de aprender a identificar los baches del camino para esquivarlos. Sugiere que parte de la madurez es hacerte un mapa de tus propios puntos débiles, de tus patrones de tropiezo. Ya.
El peso innecesario es esa piedra que, de alguna forma, eliges llevar en el zapato. Y sabes que tarde o temprano vas a volver a cojear por lo mismo. Es una caída autoinfligida, aunque no seas consciente. Entendido. Caminar más lento, tropezar siempre, y supongo que la tercera consecuencia es la que ya te remata. Sí, la tercera es más silenciosa, pero quizá la más devastadora. El desgaste, el agotamiento progresivo. ¿Ah? Aquí la demostración cambia. Ahora es Ethan, el chico que no llevaba cargas, el que tiene que sostener una caja. Una simple caja con los brazos extendidos. Que al principio parece fácil. Claro, él dice, puedo con esto. Pero pasan los minutos, y lo que era fácil se convierte en una tortura. Le tiemblan los brazos, se le ve sufrir. Uf. Y usan esa imagen para hablar de cargar con personas inmaduras, de terminar de criar a otro, vamos, de asumir responsabilidades que no te tocan y que te impiden vivir tu vida. Ojo que esto tiene miga. La idea de que el desgaste no es un golpe de repente, sino un goteo. Un goteo constante. Es esa carga que al principio dices, va, no es para tanto, pero que día a día, semana a semana, te va vaciando la batería hasta dejarte a cero. Exacto. Es la diferencia entre el estrés agudo, que a veces hasta te activa, y la carga crónica, que es destructiva. Y esto lleva a una idea que a mí me parece la más potente de esta parte. A ver. Cuando estás tan sobrecargada, no solo no tienes fuerzas para un problema más, lo que te lleva al colapso, sino que tampoco tienes espacio para las cosas buenas. Espera, dale una vuelta a eso. Es que esta idea me ha volado la cabeza. O sea que el problema no es solo que las cargas te impiden lidiar con lo malo. No, Es que te impiden recibir lo bueno. precisamente. Es un coste de oportunidad brutal. El orador lo dice muy claro. Si hubiera traído una maleta llena de dólares, Jean-Pierre tampoco lo hubiera podido coger porque no tenía manos, no tenía espacio. ¡Qué bueno! Estar sobrecargado te vuelve impermeable a las oportunidades, a las cosas buenas. No tienes capacidad, ni física ni mental, para acoger nada nuevo, sea bueno o malo. Y para ilustrar ese colapso total, la fuente usa otra analogía, la de un atasco en Colombia. Sí, que es buenísima. Describe que cuando se estropean los semáforos allí, se produce el caos absoluto. Nadie cede, todo el mundo intenta pasar a la vez, y el resultado es que nadie se mueve. Un bloqueo total. Un colapso. Y dice que así funciona una mente colapsada. La analogía es brillante, porque en un atasco así, la solución no es acelerar más, eso lo empeora todo. Tocar el claxon no sirve de nada. Claro, intentar pensar más o esforzarse más en ese estado es como pitar en medio del atasco. Es inútil. Exacto. La solución que propone la fuente es que intervenga una autoridad que ponga orden. En su marco, esa autoridad es el Espíritu Santo. Pero si lo traducimos... A un lenguaje más universal. Sí. Habla de la necesidad de dar un paso atrás, de ceder el control, parar la máquina, para que algo o alguien, una terapia, un mentor, la introspección, pueda empezar a desenredar el caos. El primer paso es soltar, crear espacio. Vale, el mensaje parece claro. Para correr más rápido, hay que soltar todo lo que pesa. La vida ideal sería como la de Ethan al principio, ¿no? Sin cargas. Pero, ¿es tan simple? Porque suena un poco... irreal. Y la fuente se adelanta a esto, ¿verdad? Totalmente. Y aquí es donde el argumento da un giro de guión que es fascinante. A ver. Justo cuando piensas que la solución es vaciar la mochila del todo, se introduce el concepto del peso necesario y se apoya en otro pasaje de Hebreos que dice algo como «Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Ah, Pero después produce una cosecha de vida recta». ahí está la distinción. Una cosa es el dolor que te destruye y otra el dolor que te construye. Esa es la diferencia fundamental. Si volvemos a la metáfora, el peso innecesario es llevar una mochila llena de piedras. Solo te hacen rozaduras y te destrozan la espalda. El peso necesario, en cambio, es como levantar pesas en el gimnasio. Duele. Duele, te deja unas agujetas terribles, pero te hace más fuerte. Uno te desgasta, el otro te entrena. Para explicar este dolor que entrena, el orador cuenta una anécdota personal muy divertida, con la que es muy fácil identificarse. Sí, es buenísima. Cuenta que se apuntó a un gimnasio funcional para ponerse en forma. Sin máquinas, todo con el propio cuerpo, burpees, flexiones. Uf, ya me canso solo de oírlo. Pues él describe que a la media hora sentía que se moría, y que al día siguiente el dolor de las agujetas era tan insoportable que no podía ni moverse. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Pues concluye, con mucha gracia, que fue tan horrible que no volvió nunca más.
¿Quién no ha vivido eso? Ese momento de ¿pero qué hago yo aquí sufriendo? En el que el sofá te parece el paraíso. Claro, es el ejemplo perfecto del tipo de dolor del que huimos. Pero la charla lo usa para darle la vuelta. Para decir que ese dolor inicial, ese pasar del desorden al orden, es inevitable. Exacto. Y argumenta que ese mismo tipo de dolor constructivo es el que sientes al dejar una mala relación, al romper con un mal hábito. Duele al principio, pero te está fortaleciendo. ¿Y qué ejemplos concretos da de estos pesos necesarios? Pues menciona varios, todos en la línea de la disciplina. Habla de la disciplina de orar o meditar, de leer, de servir a una causa más grande que tú, de terminar los estudios, de desarrollar un talento, de sacar adelante un proyecto. Cosas que cuestan un esfuerzo. Cuestan un esfuerzo, pero la característica común es que, a diferencia de las otras, te dan fuerza, no te la quitan. Me parece muy interesante esta idea de que la fuerza no reside en una persona o en una relación, sino en las disciplinas que uno cultiva. Muchas veces, por cargar con pesos ajenos que nos agotan, soltamos justo las que nos sostienen. Es la gran paradoja. Soltamos lo que nos construye para poder cargar mejor con lo que nos destruye. Y todo esto culmina en la idea del peso correcto por excelencia. ¿Qué sería? Según la fuente, se encuentra en un texto de Mateo, cargar su cruz, que, en su interpretación, significa renunciar a la voluntad inmediata, a los caprichos, para seguir un propósito superior. Traducido, sería como la disciplina máxima, sacrificar el placer a corto plazo por una recompensa a largo plazo, el peso de ser coherente con tus valores, aunque sea incómodo. Y exacto. La idea final es que al cargar con este peso correcto, llámalo cruz, propósito, disciplina, fijas la mirada en la meta. Menciona que Jesús soportó su propia cruz y por eso ahora está en el lugar de honor, Es una forma de decir que el sufrimiento con propósito lleva a la gloria. mientras que el sufrimiento sin sentido solo lleva al desgaste. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿con qué nos quedamos? El material parece que nos deja con una llamada a la acción muy clara. Sin duda. La propuesta es hacer un inventario, una auditoría personal y honesta de las cargas que llevamos. Una auditoría del equipaje vital. Me gusta. Y usar este doble filtro. Esta carga me está frenando, me hace tropezar y me desgasta. Pues es un peso innecesario. Fuera. O es una carga que, aunque me cueste, me está haciendo más fuerte y me acerca a mi meta. Entonces es un peso necesario y hay que abrazarlo. Es una invitación a preguntarse si el cansancio crónico, la frustración, si todo eso no vendrá de habernos echado a la espalda cosas que no nos corresponden. Y de no querer soltarlas por miedo, por costumbre o por una lealtad malentendida. Sí. Y la afirmación final que hace la fuente es muy contundente. Viene a decir que cuando sueltas lo que no es para ti, por seguir ese propósito superior, lo que sí te corresponde, acaba volviendo. Y lo que no, se iba a perder de todos modos. Pero la diferencia es que si lo sueltas a tiempo, no te hace perder también tu tiempo y tu energía. Esa es la diferencia. Pues nos deja con una reflexión final muy interesante. El análisis distingue muy bien entre los pesos que agotan y los que entrenan. Si uno aplicase este filtro a su propia vida, a sus relaciones, a su trabajo, ¿cuál sería la carga más inesperada que descubriría en la pila de lo innecesario? Y no porque sea algo malo en sí, sino porque desde esta perspectiva quizás simplemente la está llevando en el momento equivocado de la carrera.